personalmente yo espero que lo estén pasando bien. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, las cuales se efectuarán este 6 de octubre del domingo próximo, las cuales, desde mi punto de vista, de una forma u otra, va a determinar el futuro político del expresidente Leonel Fernández, pero también el futuro político del presidente Danilo Medina, y por qué no, quién tendrá el control cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, porque no cabe duda, en República Dominicana cualquier individuo que tiene el poder, dirige a la nación dominicana, usualmente adquiere un liderazgo automático, porque la capacidad que tienen los gobernantes de manejar el presupuesto nacional, eso lo hace líder automático, no importa la organización política de la cual estemos hablando. Cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, es posible que ustedes recuerdan que él era el líder máximo del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando llega Danilo Medina como presidente de la República, simplemente desplaza a Leonel Fernández y él pasa a ser el líder máximo del Partido de la Liberación Dominicana, lo que le dice a ustedes que la lealtad política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, de los miembros del comité político, de los miembros del comité central y muchas personas en la base, simplemente está asociado a quien tiene la capacidad de favorecer, de dar los contratos, de dar los empleos, en pocas palabras, quien tiene el control de las arcas del Estado. Claro, el próximo domingo, el 6 de octubre, simplemente se van a celebrar las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, en las cuales se va a elegir el candidato a la presidencia con mira a las elecciones del 20, mayormente entre los precandidatos el expresidente Leonel Fernández y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien todos consideran que es simplemente el niño bonito de Danilo Medina, porque su candidatura de una forma u otra está apoyada, está motivada y está empujada por toda la estructura política que parte del danilismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Una de las grandes preguntas, 6 días de la primaria del PLD, entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ¿quién realmente será el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana? Si yo tuviera una bola de cristal, créemelo, yo fuera rico y no estuviera perdiendo mi tiempo tratando de descifrar quién va a ser el candidato a la presidencia del PLD. Desde mi punto de vista, para tú entender cuál es la respuesta correcta de quién va a ganar las primarias del PLD cuando se habla de la candidatura presidencial, hay 5 variantes a considerar. Y al final de este video, ustedes simplemente hacen un análisis de las 5 variantes que yo estoy mencionando y es posible que ustedes lleguen a su propia conclusión. En este momento, cualquier individuo que de una forma u otra haga comentario que favorezca o no la candidatura de Leonel Fernández, que favorezca o no la candidatura de Gonzalo Castillo, en la mayoría de los casos está afectado por uno de los dos candidatos. O de una forma inconsciente apoyan a Leonel Fernández o de una forma inconsciente apoyan a Gonzalo Castillo. En este momento, cuando se habla de quién puede ser el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, el primer variante a considerar es la palabra liderazgo. Claro, cuando se habla de un liderazgo firme, cuando se habla de un liderazgo con suficiente madurez política para llegar a la presidencia de la República, cuando se habla de un liderazgo por cualquier persona que aspira a la presidencia de la República, el conocimiento del Estado, el manejo de la administración pública y, ¿por qué no?, el manejo político de cualquiera que dirige el Poder Ejecutivo, son factores sumamente importantes al momento que los votantes en las elecciones primarias del PLD van a elegir su candidato a la presidencia. Por ese lado, yo tengo que admitir que cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, simplemente él supera por mucho al ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
quien hasta este momento ha demostrado que no tiene un conocimiento básico de cómo se maneja el Estado. Tampoco no tiene esa savia política que se necesita en un país como República Dominicana, donde el dominicano es político hasta el tuétano de los huesos. Pero tampoco él tiene un discurso que sea coherente, en lo cual él pueda identificar cuál es su visión del país, cuál es su propuesta del país y qué tipo de soluciones él tiene a los grandes desafíos que tiene República Dominicana, que no sea repetir cada una de las propuestas de la visión del país y cómo resolver los problemas que todos conocemos de Danilo Medina. Cuando se habla de Gonzalo Castillo, producto de que él no tiene un discurso propio, producto de que él no tiene una propuesta política propia, producto de que él no tiene un dominio de ideas, pero tampoco que él no tiene el conocimiento básico de cómo se maneja un Estado. Eso me dice a mí que cuando tú lo comparas con el liderazgo de Leonel Fernández, estamos comparando los muchachos con los hombres. Por ese lado yo tengo a considerar que cuando se habla de un liderazgo que realmente sabe cómo se maneja el Estado, cuando tú hablas de un liderazgo que sabe realmente cómo políticamente se maneja un presidente frente al Estado, y cuando tiene un liderazgo que realmente sabe lo básico de cómo se maneja el Estado dominicano, pero sobre todo tiene un dominio de las ideas, de los problemas y, ¿por qué no?, de la visión del país que él quiere proyectar. Por ese lado tenemos que admitir que Leonel Fernández supera por mucho al ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Claro, cuando se habla de propuestas electorales versus a propaganda política, no cabe duda que Leonel Fernández en este momento tiene una mayor capacidad en la diversidad de las propuestas políticas, de las propuestas económicas, de las propuestas en términos de agricultura, de educación, de criminalidad, que son diferentes a lo que propone el danilismo. Razones por las cuales cuando se habla de propuestas electorales, la única parte que tiene Gonzalo Castillo para contrarrestar la influencia que este tipo de propuestas políticas pueden incidir en el electorado dentro de la primaria del PLD es utilizando lo que yo llamo la propaganda política. Entonces aquí tenemos un desafío entre el expresidente Leonel Fernández, quien está haciendo cierta propuesta, en la cual tú puedes o no estar de acuerdo, pero son propuestas, en contra de la propaganda política de Gonzalo Castillo, en la cual él piensa que simplemente utilizando los anuncios, utilizando la propaganda, utilizando la publicidad, saturando todos los medios de comunicación, teniendo el control total de todas las bocinas del Estado que están asalariadas y que son parte del danilismo, eso simplemente de una forma u otra va a superar las propuestas que tiene Leonel Fernández para resolver los grandes desafíos que tiene la República Dominicana en este momento. Razones por las cuales, si tú eres un electorado, tú tienes dos opciones: o tú escuchas la propuesta política del expresidente Leonel Fernández, o tú simplemente te dejas llevar por la propaganda política de Gonzalo Castillo, con ese uso y abuso de la publicidad, mayormente pagada por el Estado, como una forma de ahogar cada una de las propuestas que Leonel Fernández está tratando de dar a conocer en cada uno de sus mítines. Cuando se habla de propuestas electorales, Leonel Fernández supera con creces al ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. La propaganda política, como todos sabemos, es importante, y más en un país clientelista como República Dominicana. Pero una cosa es una propuesta política y otra cosa es una propaganda política. La propaganda política, todos sabemos, tiene sus limitaciones, porque una cosa es dar a conocer un producto y otra cosa es explicar cómo ese producto va a resolver los problemas de quien está consumiendo ese tipo de producto. Por ese lado, señores, no cabe duda, Leonel Fernández tiene mejores propuestas políticas que Gonzalo Castillo. Ok, ahora hablemos de lo que algunos llaman las ventajas y desventajas de los precandidatos. Cuando se habla de ventaja, mucha gente me dicen a mí que como Danilo Medina tiene el control del Estado, él tiene mayor capacidad de movilización de las personas que van a participar en la primaria del PLD. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? Estamos hablando de
medio millón, porque usualmente en unas elecciones generales, usualmente hay una extensión de un 35%. Pero cuando se habla de una primaria de un partido, estamos hablando de un 60%. Si en el padrón del PLD hay 2,5 millones de personas, eso significa a ti que cuando lleguen las primarias del PLD, a lo mejor 5.700.000 personas son las que van a votar en esa primaria. ¿Qué cantidad de personas que no pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana van a votar en la primaria del PLD? Ese es un factor que nadie conoce. En pocas palabras, cuando se habla de ventaja y de ventaja en cuanto a la movilización de los votantes a los centros de votación, para mí no hay mucha diferencia. Porque una cosa es el tú movilizar un votante que tú sabes que es PLDista, a tú movilizar un votante que tú sabes que es del PRM. Como ve, el proceso de movilización de un votante es mucho más fácil de identificar. Pero cuando tú hablas de una primaria interna de un partido, tú no tienes cómo identificar quién pertenece a la corriente del danilismo y quién pertenece a la corriente del alanismo. En pocas palabras, cuando se habla de ventaja y de ventaja en cuanto al movimiento de las personas que van a votar en la primaria del PLD, ahí no hay ningún bando tiene ventaja, porque en este momento es posible que quizá un 20-25% de los PLDistas estén identificados abiertamente por una corriente política, pero después hay un 75% que nadie sabe cuál es su preferencia electoral al momento de ellos entrar en una caseta y depositar su boleta por quien podría ser el próximo candidato a la presidencia del PLD. Cuando se habla de la capacidad de movilización, desde mi punto de vista, ahí no hay ni ventaja ni desventaja para ninguno de los dos bandos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta: es posible que el Estado tenga la capacidad, utilizando los recursos y uso del dinero del Estado, para mover los danilistas, pero no nos perdamos en eso, señores. Leonel Fernández no es un candidato pobre. Él tiene esa misma capacidad de mover la gente que sigue su corriente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Por ese lado, cuando se habla de ventaja y de ventaja en la capacidad de mover los votantes hacia la mesa electoral, ahí no hay mucha diferencia. Otro aporte que hay que entender, señores, cuando se habla de quién tiene una mayor capacidad de campaña sucia para demotivar o motivar los votantes a votar en contra o a favor de otra candidatura, ahí no hay mucha diferencia, porque ambos candidatos, tanto Gonzalo Castillo como Leonel Fernández, ellos tienen una aprobación a nivel nacional muy baja. O sea que la campaña sucia no tiene un efecto dentro de la primaria del Partido de la Liberación Dominicana. Tanto Leonel Fernández como Gonzalo Castillo han sido asociados a actos de corrupción, tanto del gobierno de Leonel Fernández como el gobierno de Danilo Medina. En pocas palabras, Leonel Fernández no puede acusar a Gonzalo Castillo de ser un corrupto. Gonzalo Castillo no puede acusar a Leonel Fernández de ser un corrupto. Gonzalo Castillo no puede acusar a Leonel Fernández de estar asociado al narcotráfico. Leonel Fernández no puede acusar a Gonzalo Castillo de estar asociado al narcotráfico, porque ambos tienen su narcotraficante preferido. Cuando se habla de campaña sucia en las primarias dentro del PLD, los dos simplemente están embarrados hasta el tuétano. Y ambos tienen lo que yo llamo simplemente un nivel de aprobación bajo por la asociación que existe en los actos de corrupción de todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Por ese lado no hay mucha diferencia. Claro, hay un quinto factor y es lo que yo le llamo qué tan influente puede ser los resultados de la Junta Electoral cuando se habla de la primaria del PLD. Realmente tiene la Junta Central Electoral la capacidad para manipular los datos de esa primaria del PLD de una forma tal que incline o no el voto de un lado hacia otro. Esa es una parte que yo no voy a especular. Primero, yo no trabajo en la Junta Central Electoral. Y segundo, cuando se habla del voto electrónico, todo es posible. Ahora, yo soy de lo que creo que si utilizamos los datos de las encuestas,
en la que le daban a Leonel Fernández un 70 y a Gonzalo Castillo un 30, tiene que haber un cambio en la Junta Central Electoral de la votación demasiado notable para, de una forma u otra, cambiar esa diferencia. Porque no estamos hablando de 5 o 6 puntos, lo cual se puede ser manejable. Cuando tú tienes una diferencia de casi 40 puntos, manejar y manipular esos tipos de datos se hace un poquito difícil, y más cuando se habla de la candidatura de Leonel Fernández, un individuo que yo creo que el equipo político, la maquinaria electoral de Leonel Fernández ellos conocen todos los trucos de cómo se manipula una elección. Por ese lado, ellos tienen mucha experiencia. ¿Puede la Junta Central Electoral, a través de la manipulación de datos, darle la victoria a Gonzalo Castillo? Es posible. Como también es posible que Leonel Fernández simplemente derrote a Gonzalo Castillo en la primaria del PLD este 6 de octubre. No importa qué tanto la Junta Central Electoral, de una forma u otra, se incline hacia la precandidatura de Gonzalo Castillo. Ahora, señores, como ve, yo estudié esas 5 variantes, hice un análisis corto, como una forma de que ustedes tengan una idea de cuál es la proyección de quién puede ser el futuro candidato del Partido de la Liberación Dominicana con mira a las elecciones del 20. Y si yo tomo en consideración el liderazgo, la propuesta política y, ¿por qué no?, ese margen de diferencia que dan las encuestas, que de una forma u otra pueden decirse que son razonables dentro del contexto político de República Dominicana, le da cierta ventaja al expresidente Leonel Fernández sobre el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. ¿De cuánto será esa diferencia? Eso nadie lo sabe. Señores, realmente yo espero que la pasen bien. Si a ustedes les gustó este tipo de comentarios, déjenmelo saber, como una forma de yo seguir motivándome, hablando sobre este tipo de tópicos. Por ese lado, pásenla bien.